Nuestra historia comienza cuando el Señor Oscuro invoca al alto mando de su ejército, presentándonos a Ulmandra, la agresora infernal, Sylphid, la archimaga de las tormentas, Genome, el bastión de barro, y por último el recién elegido miembro del alto mando, quien es invocado desde otro mundo y quien será el que controle el agua, además de ser el supervisor del extranjero llamado Denosuke Uchimura, quien resulta ser un humano que apenas acaba de llegar a dicho mundo. Pero antes retrocedamos en el tiempo, y vemos que Uchimura, quien es el prota de esta historia, nos cuenta que es un oficinista corriente, el cual se esforzaba en su trabajo pero pasaba desapercibido, hasta que un día fue trasladado al extranjero a un lugar desastroso, el cual al principio fue difícil arreglar la situación, pero nuestro prota hizo lo necesario para que despegara la sucursal, y justo cuando lo logró su jefe nuevamente le comunica que será trasladado a otro lugar, cosa que lo molestó, y mientras pensaba la razón para seguir dejándose la piel en el trabajo, es atropellado no por nuestro famoso camión Kun, sino esta vez por una moto, teletransportándose hacia el mundo que vimos antes. Enseguida el Señor Oscuro le da la bienvenida, aunque nuestro joven está cagado de miedo, a lo que el señor le explica que será su supervisor en el extranjero ya que vio que es un as en los negocios, lo que lo hace digno de estar en su ejército y obtener ciertos beneficios como un sueldo y autoridad equivalente a los de un gerente de departamento. No obstante, si el prota rechaza la oferta lo enviarán de nuevo a su mundo. Uchimura por su parte recuerda todas las tonterías que le decía, por lo que agradece y menciona que no es digno del puesto ya que es una basura. ¿Pero qué ha pasado? A lo que el Señor Oscuro le dice que no acepte las palabras de esos idiotas. De pronto Ulmandra interviene en la conversación y expresa no estar de acuerdo porque es un débil humano, algo que el resto del alto mando están de acuerdo. Entonces el Señor Oscuro ordena una prueba para nuestro prota, por lo que Ulmandra piensa que será una lucha y sin más decide atacar a Uchimura con una patada letal, pero el señor la detiene ya que el prota es solo un humano común sin poderes, el cual hasta quedó en shock. Debido a esta aclaración, Ulmandra y Genome no pueden creer que su amo quiera que un humano esté con ellos, pues no sería capaz de convivir entre demonios y semihumanos. Oye, eso es un insulto para mí. Y en eso nos enteramos que ambas facciones no es que se lleven muy bien, por eso es que el señor necesita un buen negociador. Tras esto el señor le dice al prota que le pondrá un examen adecuado y le explica que el ejército demoníaco quiere pactar con las tribus vecinas y le cuenta que las negociaciones con la tribu de los minotauros no van bien, por lo que su examen es lograr un pacto con dicha tribu y así poder conseguir un gran aliado. Y sin más el señor deja a Ulmandra a cargo del prota. Es así como la waifu lleva a Uchimura a su examen, mientras que nuestro prota muy asustado piensa que no será capaz. Sin embargo se anima al querer cumplir con las expectativas del señor, pues quiere tener un jefe buena onda como él. En breve llegan a una sala donde hay un minotauro llamado Tarius, lo que hace que nuestro prota se cague nuevamente de miedo, a lo que Ulmandra siente compasión con el chico y le muestra cómo son las negociaciones en aquel mundo, pero para sorpresa de nuestro prota la waifu empieza a discutir con Tarius, lo que no lleva a nada. Tras esto la waifu y el prota salen de la sala y este le cuenta que en un principio las negociaciones iban bien, pero después Tarius no aceptó las negociaciones, cosa que cabrona a la waifu, pero sin más dejan las manos del prota aquella negociación. A continuación Uchimura, pese a estar aterrado, imagina estar en un bar en su nativo Japón, recordando una situación similar con un cliente que se negaba a negociar, pero al final logró llevar a cabo el acuerdo, lo cual llena de motivación al prota y piensa poder hacer lo mismo que aquella vez. Después de un tiempo Ulmandra regresa y ve a nuestro prota juntando heno, lo que la sorprende y el prota le explica que para hacer una negociación ambos lados deben forjar una relación de confianza y él se encargará de que lleguen a un acuerdo, actitud que deja fascinada a la waifu, mientras que el prota se adentra en la sala con una bolsa de heno, y así al día siguiente Ulmandra entra a la sala y se percata de que está llena de heno y no hay nadie, por lo que se asusta, pero en ese momento llega nuestro prota y la waifu le pregunta por Tarius, a lo que este le dice que Tarius está firmando el pacto con el Señor Oscuro, algo que impacta bastante a la waifu pues no sabe cómo lo logró nuestro prota, y este le explica que en realidad Tarius siempre estuvo de acuerdo con el pacto y entonces recordó que un día estuvo negociando con alguien de una empresa extranjera, negociación que vimos antes, ya que este le gustaban las discusiones emocionales y agitadas y pues quería hablar en detalle sobre las condiciones. Caso similar al de Tarius, y asimismo le cuenta que en la tribu de los minotauros es un acto de cortesía llevar heno a la sala donde estarán alojados porque lo usan como su cama, y este no quería usar la cama de la sala porque la rompería. En eso Tarius se acerca y le pide disculpas a la waifu y le da las gracias a nuestro prota, por lo que así el prota pasa el examen y el señor Oscuro lo felicita, dándole la bienvenida, algo que la waifu también acepta, y enseguida el señor le entrega un brazalete el cual significa que pertenece al alto mando, y así le da la libertad para que haga lo necesario por el bien de todo el reino. Seguidamente la waifu también le da la bienvenida haciendo un saludo especial y aceptándolo como amigo, pero también se pone algo tsundere aunque sabe que el prota los ayudará con más negociaciones. A continuación nuestro prota está en su despacho, mientras se hace la idea de que tiene una nueva vida en otro mundo, a la vez que se percata de que la cadena de mando está bien organizada. Seguidamente abre la ventana y se lleva una sorpresa al ver a unos murciélagos que entran a su despacho. Luego Uchimura piensa que es buena idea ir a saludar y hablar con los demás miembros del alto mando, por lo que va a la oficina de Sylphid, pero esta no está. Sin embargo termina conociendo a Belinda, la asistente de ella, quien resulta ser algo cortante con nuestro prota. Aún así este no se rinde y en breve aparece Ulmandra para informarle que el señor Oscuro lo necesita para un nuevo encargo, y es que aquel encargo es una negociación de fusión con la tribu de los ogros, puesto que serían unos buenos aliados aunque son recelosos de las fuerzas del señor Oscuro, lo que hace que nuestro prota sea la pieza fundamental para llevar a cabo la alianza. Además Ulmandra también lo acompañará
ayudará, cosa que el joven agradece, y es que la waifu, aunque no lo quiera admitir, le gusta ayudar y cooperar con Uchimura, pero antes deciden ir a ver a Genome, quien es la que lidera los demi-humanos, para así recabar información, aunque la waifu se resiste a ir a hablar con Genome, por lo que prefiere ir a comprobar las cosas para el viaje, idea que le parece bien al chico, pues así se dividen las tareas, así que nuestro prota va en búsqueda de Genome y se termina topando con una tropa de demi-humanos entrenados a cargo de Genome, la cual los felicita por haber mejorado, por lo que Uchimura se da cuenta de que ella es una comandante y en eso la chica le habla para saber qué necesita, por lo que enseguida el prota le explica la situación con los ogros y hasta le informa que el jefe de estos es un rival complicado, debido a su valentía y atrevimiento. No obstante, la waifu demi-humana se pone antipática al ver que Ulmandra está detrás del prota, pues recordemos que los demonios y los demi-humanos no se llevan, y para variar Ulmandra se pone furiosa con Uchimura por tardar tanto, algo que Genome aprovecha para ponerla furiosa. Esa misma noche nuestro dúo va al castillo del líder ogro, pero este los hace esperar afuera, algo que obviamente los impacienta. En eso nuestro joven recuerda que negociar con los competidores siempre es complicado y que tratan de hacer cualquier cosa para descolocar a la otra parte, pero en cambio Ulmandra está que estalla de la rabia. De pronto aparece una linda ogra quien les pide disculpas y los invita a pasar, mientras que la waifu pelirroja le avisa al prota que no curiose mucho y que no baje la guardia, ya que los ogros conocen su mayor problema, por lo que nuestro chico se prepara mentalmente. En eso llegan al trono del ogro, quien luce bastante fuerte y déspota, ya que manda callar a Ulmandra de una forma humillante, y se empieza a quejar de que los demonios se quieren rendir ante ellos y hasta pide que le den la cabeza al señor oscuro, y justo cuando la waifu estaba por explotar, nuestro prota la toma del brazo e interviene de forma muy formal, pidiéndole que les dé tiempo para pensárselo y ambos se marchan, y nada más salir nuestra waifu saca toda su ira queriendo acabar con el viejo condenado. Por otra parte nuestro prota le explica que justo eso es lo que él quiere, ya que este no pretende acabar con el señor oscuro, sino simplemente no está interesado en negociar, y así quien tendrá la culpa de romper el acuerdo es el negociador, o sea ellos, algo que pondría en riesgo a nuestro dúo. Por ende Uchimura cree que es mejor retirarse por ahora si no se puede negociar, ya que forzar las cosas solo arruinaría la relación, cosa que comprende Ulmandra al momento, pero se pregunta qué pueden hacer ahora. En eso llega la chica ogro, quien resulta ser Olulu, la hija de Ogure, el líder ogro, quien le pide a nuestro dúo dar un golpe de estado al reino de ella. Esto se debe a que el reino está pasando por problemas económicos por haber perdido influencia entre las tribus vecinas, lo que conlleva que algunos tengan problemas hasta para comer. Al instante nuestro chico cae en cuenta de esto, ya que había visto a los soldados mal equipados y el castillo muy apagado, hecho que es común en las empresas que están en declive, y todo por culpa de una mala gestión. Olulu le explica que solo el ejército demoníaco es capaz de reconstruir la tribu, algo que su padre no comprende y para empeorar las cosas está enfermo, algo que los pone en jaque, ya que si fallece el reino estaría en problemas. Uchimura lamenta esto, pero le da unos buenos consejos como empresario, ya que la waifu no debe contarle toda esa información, algo que Olulu toma para bien, pero al parecer esa es una de sus habilidades, ya que puede calar a la gente y sin más le pide al prota casarse con ella para que sea el nuevo jefe de la tribu, propuesta que sorprende a nuestro chico y hace enfadar bastante a Ulmandra. Chale, ya la cagué. Olulu por su parte se vuelve intensa y le pide que se casen de inmediato, llegando a acorralar al pobre chico. Sin embargo, la waifu pelirroja interviene y le pide que lo dejen pensar, palabras que ya había aprendido de nuestro prota. Más tarde en su despacho, el prota piensa en cómo gestionar la negociación con los ogros, pero en eso se imagina estar otra vez en aquel bar mientras ve a Ulmandra discutir con el dueño sobre quién es el rey de las selvas, y el león o el gorila. Al instante Ulmandra menciona que la manada hace que el león sea el más fuerte, lo que hace volver en sí al prota, pues ya sabe cómo solucionar la negociación, por lo que al día siguiente el dúo va a un lugar desconocido mientras el prota le dice a la waifu que si el plan va bien, con suerte su jefe será el que prepare la negociación. Una semana después nuestro equipo se encuentra una vez más con Ogure, y este está furioso al ver que las demás razas se han unido al ejército demoníaco, y así se nos muestra que ese era el plan del prota, pues las demás tribus también estaban pasando por problemas. Incluso Uchimura le puso al plan como nombre Operación Acaparación de Grandes Empresas, algo que el prota había hecho antes usando esa misma estrategia. A continuación Ogure se deja llevar emocionalmente, algo que es bueno para el prota, ya que las negociaciones las pierde el que pierde la calma antes, y enseguida el dúo revela que la anexión de los demás territorios se pudo llevar a cabo gracias a que Olulu estuvo de acuerdo, algo que impacta a Ogure, ya que ella tiene el cargo suficiente y los contactos necesarios, por lo que las negociaciones fueron sencillas. En breve ambos tienen una pequeña discusión y un encuentro emotivo, algo que Uchimura aprovecha para proponerle que puede ser mejor una alianza en vez de una anexión, cosa que en cierto modo es igual, pero el primero suena menos rudo y más respetuoso. Ogure por su parte pide tiempo para pensarlo, hecho que alegra a los presentes, aunque este por su parte se siente orgulloso de ver en qué se ha convertido su hija. Unos días después Ogure acepta el trato, pero nuestro prota necesita designar un subordinado directo, por lo que está mirando un montón de currículums, pero enseguida piensa que Ulmandra podría ser buena opción, propuesta que alegra a la waifu. En eso aparece Olulu, ya que fue enviada como representante de su tribu para la alianza. Esta le agradece a Uchimura por todo, pues gracias a él su tribu está logrando cambiar, por lo que ella se compromete a hacer cualquier cosa, así que el prota no duda en contratarla, hecho que obviamente pone celosa a Ulmandra, aunque ella también la contrata como su compañera. Nuestro prota por su parte comprende que entre más crezca el reino surgen nuevos peligros, por lo que deben estar atentos. Días después vemos a
nuestro prota como todo un funcionario gestionando documentación, pero justo en eso llega Lulu para informarle que pudo llevar a cabo las negociaciones con la tribu de los osos, por lo que el prota la felicita por su buen desempeño. A continuación la chica le informó a Chimura que le van a dar una condecoración debido a la alianza que logró con su tribu, lo que obviamente pone feliz a nuestro prota, pues nunca antes había recibido nada por sus méritos. De pronto aparece un mandra quien lo invita a comer juntos, cosa que alegra al chico, el cual está hambriento, pero se lleva tremenda decepción al ver que solo hay un tipo de sopa, comida que le encanta a la waifu, mientras que a nuestro prota, al no ser de este mundo, pues no está muy acostumbrado a la comida del lugar, y para variar es el alimento estrella en el reino demoníaco, y en eso el prota susurra el deseo de poder comer carne, algo que Ulmandra escucha por lo que lo invita a cazar juntos. Es así como el dúo se adentra en el bosque, el cual es peligroso debido a que hay una bestia mágica que está haciendo estragos y ni siquiera el ejército le ha podido hacer frente, ya que dicha bestia pudo eliminar a 5 orcos. Luego Ulmandra encuentra unas setas comestibles, las cuales son muy apreciadas como fuente de comida por la zona, y de la nada dicha bestia aparece sorprendiendo a nuestra pareja, y es que esta resulta ser un puerco infernal. Debido a esto la waifu le pide al prota que se esconda mientras que ella se encargará del jabalí, a lo que este le hace caso y observa el enfrentamiento detrás de un árbol. Ulmandra por su parte ataca a la criatura desde el aire metiéndole una potente patada en el hocico, aunque esto no lo para y de inmediato carga contra la waifu, pero esta lo esquiva y contraataca sin problema gracias a su gran destreza. Sin embargo, nuestro prota se da cuenta de que la waifu le falta fuerza suficiente para someter a la bestia, y es que este se pone en modo analítico, sabiendo que para derrotar a la bestia necesita algún tipo de arma, algo que la waifu al instante se percata, por lo que fortalece su armadura mediante un hechizo convirtiéndola también en un tipo de garra, y tras esto la bestia trata de embestirla, pero Ulmandra la para y de inmediato acaba con el jabalí. Más tarde la pareja lleva la presa a la aldea cercana para compartir la carne con los aldeanos, algo que es irónico ya que estos son demi-humanos con forma de cerditos, pero bueno, que el prota se pone muy feliz de poder comer carne y aún más cuando Ulmandra se ofrece a prepararle un rico plato con aquella carne, pero su felicidad dura muy poco ya que la waifu al ser una demonia pues tiene su manera peculiar de preparar la cena y al prota no le queda más que probar un bocado, lo cual casi le causa una indigestión y al instante nuestro chico sabe que está experimentando un choque cultural de otro mundo. Debido a esto el prota se pone manos a la obra en la cocina, logrando así cocinar varios platos como una sopa, carne asada y poco más. Seguidamente los aldeanos comen y quedan encantados con semejantes manjares. Ulmandra por su parte queda fascinada por el sabor y es que nuestro prota resulta ser todo un as para la cocina, ya que le empieza a enseñar a la gente cómo lograr cocinar dichos platos, pero la waifu le menciona que no se rebaja a enseñarles a cocinar, a lo que este le dice que un país se puede juzgar viendo sus hábitos alimentarios, algo que Ulmandra capta al instante pues empieza a comprender que su nación le falta conocimiento y por lo tanto acepta que en realidad la nación es pobre, comparados con los vecinos ya que hay gente que no tiene para comer. Aún así la waifu sabe que no se pueden rendir y que el país puede cambiar gracias a ellos. Esa misma noche Ulmandra le dice al prota que regresarán al castillo, por lo que enciende una especie de esfera para que guíe su camino, explicando que eso los protegerá y los llevará a casa y que además esto es algo que solo los demonios pueden usar, ya que los demi-humanos no pueden usar magia, y así ambos emprenden el viaje de vuelta al castillo. Entre tanto el prota aprovecha para remarcar los errores que comete la waifu al no usar herramientas. También le aconseja no ir tan a la ligera y llevar algo que la proteja más. Dichas palabras hieren a la waifu, la cual le ordena al prota que se quede y viaje por la mañana, ya que quedó decepcionada y le menciona que su mentalidad deficiente de humano no encaja con la de los demonios. Y tras esto la chica se marcha y nuestro joven por su parte quería pedirle disculpas, pero se caga al ver la oscuridad y escuchar los misteriosos ruidos del bosque. A la mañana siguiente el señor oscuro felicita al prota y a la waifu por derrotar al jabalí gigante. No obstante el señor pregunta por qué Uchimura y Ulmandra llegaron a diferentes horas, a lo que nuestro chico le cuenta lo sucedido y le pide que lo cese de su cargo, por haberle hecho daño a una compañera. No obstante el señor le dice que no diga tonterías y le ordena más bien que aclare el malentendido con la waifu, orden que el prota acepta pues al final será una buena oportunidad para conocer mejor a la gente del reino. Tras esto nuestro prota se sienta en el pueblo mientras recuerda su discusión con la waifu. En eso comprende gracias a la observación y un libro que los demonios suelen mostrar un poco más su cuerpo, ya que un cuerpo bien entrenado es un orgullo, puesto que esto está relacionado con la fuerza de su magia, y entre más fuertes sean físicamente mejor desempeño tendrá con su magia, y en eso el prota comprende que rechazó sin querer a la waifu, cosa que lo empieza a mortificar ya que no sabe cómo reconciliarse con ella. Mientras tanto vemos a la pobre Ulmandra toda agüitada, por lo que empieza a llorar en los brazos de Lulu, ya que el prota no eligió su cuerpo y le termina contando lo sucedido con Uchimura. Más tarde cuando Ulmandra estaba más calmada, Olulu le explica a la waifu que los valores de Uchimura difieren de los de este mundo, ya que para él mostrar el cuerpo es exhibicionismo, algo que la waifu no entiende ya que sus partes íntimas las tiene bien tapadas. Aún así comprende que por más que quiso lucirse, el tiro le salió por la culata ya que causó el efecto contrario, cosa que lo mortifica aún más. Debido a esto la chica le pide consejo a su nueva amiga para poder hacer las paces con el prota, por lo que la chica le cuenta que Uchimura le dio libertad para actuar y si alguna cometió un fallo, juntos encontraron la solución, lo que quiere decir que el prota es una gran persona y en él se puede confiar. Uchimura por su parte viaja en sus pensamientos al maravilloso bar para buscar alguna solución mientras come y disfruta de un buen saque dulce, hasta que por fin obtiene una respuesta a su problema, y esto es gracias siempre al chef del bar, por lo que luego vemos al prota correr por los pasillos del castillo al encuentro de su waifu, cosa que también es Ulmandra, y en breve la parejita se termina encontrando cerca de una inmensa fuente y sin más rodeos ambos expresan lo que sienten. Nuestro prota por su parte le dice que es muy sexy y ella le dice que no es ninguna
cochina y que simplemente quería que la observara, cosa que hace sonrojar a ambos. Enseguida nuestro chico le pide disculpas a la waifu, algo que ella también hace por dejarlo tirado en el bosque y no comprenderlo. Además se da cuenta que el prota está aprendiendo sobre los demonios. A continuación nuestro prota le pregunta a la waifu si no le gustaría ser su compañera, ya que ambos al final se entienden, algo que hace sonrojar bastante a la waifu, aunque no comprende si es una indirecta para hacer algo más. Posteriormente nuestro prota es condecorado por sus méritos, recibiendo así una piedra mágica por parte del Señor Oscuro. Sin embargo nuestro prota expresa ante la multitud que él nunca hubiese conseguido eso si no fuese gracias a Ulmandra, por lo que se dirige a ella para arrodillarse y entregarle aquella piedra. Pero el problema es que nuestro prota no sabe que lo que está haciendo significa en ese mundo pedirle a la waifu matrimonio, por lo que Ulmandra empieza a pelear con el prota, y no porque no quiera aceptar, sino porque quería que fuese en un lugar donde estuvieran a solas y que lo hiciera de forma romántica. Hoy me van a tocar la flauta, ya verás. Días después el Señor Oscuro llama a nuestro prota para pedirle un favor, pero este, pensando que había metido la pata, empieza a mostrar otra vez su baja autoestima, pidiéndole al monarca otra oportunidad. No obstante el señor lo necesitaba para que este pudiese hallar la forma de que también los demi-humanos puedan usar magia, pues estos se consideran inferiores ante los demonios, cosa que Uchimura ya había notado. Sin embargo este ni siquiera tiene magia, a lo que el señor le da una piedra mágica como la que recibió de condecoración para que pueda hallar un modo de emplearla, y además le asigna un investigador mágico. Por otro lado vemos a Ulmandra, quien sigue muy contenta por la piedra que el prota le había regalado, lo cual hace pensar que el prota ya sentó cabeza. Luego este nos explica que las piedras mágicas son poder mágico comprimido y cristalizado, por esto mismo es que pueden usarse como fuente externa. Aunque estando en su oficina, Lulu le explica que aunque esté utilizando dichas piedras se puede conseguir magia. Los demi-humanos no poseen habilidad para manejar la magia, lo que al final no sirve de mucho tener magia si no se tiene habilidad. Debido a esto el prota decide ir a ver a Sylphid, pero esta no se encuentra, por lo que termina hablando con Belinda, la ayudante de la maga. Mientras tanto Ulmandra, quien estaba espiando a Uchimura, se pone celosita al ver que esta entra en la oficina junto a Belinda. Al estar a solas en la oficina y al ver a Belinda que es algo cortante con él, nuestro prota decide desenmascarar la verdad de la peli verde, desvelando que ella es la misma Sylphid, y antes de que ella pudiese negarlo lo menciona que él ya lo sabe, ya que ningún demonio se pone gafas, por lo que simplemente las usa como disfraz. Lo segundo es que no hay ninguna Belinda en el organigrama del ejército, y tercero es que el mismo Señor Oscuro le había dicho a nuestro prota que Sylphid se esconde del trabajo usando disfraces. Ojo que este chaval en mi opinión es el puto amo, lo digo en serio, Por lo que al final la chica no tiene otro remedio que admitir que es ella, y le confiesa al prota que se disfraza porque no le gusta que la carguen de trabajo, y es que la chica al parecer es algo perezosa. Aún así decide ayudar al prota como recompensa por haber descubierto su secreto. Asimismo esta ya sabe por qué el prota está ahí, por lo que antes de que este le diga algo le menciona que lo que piensa hacer ya existe, y le muestra una piedra mágica ya desarrollada en una especie de artefacto, algo que ella misma había creado tras años de investigación. No obstante crearlo conlleva un coste de 10 millones, ya que las piedras mágicas son bastante raras. Seguidamente Belinda empieza a quejarse del prota porque sabe que el reino no dispone de los medios necesarios para replicar dicho artefacto, y a continuación nuestro prota no se rinde y piensa que en vez de usar varias piedras se puede usar una por artefacto, aunque esto supondría usar varias piedras mágicas de menor nivel para un solo hechizo, lo que reduciría esos costes significativamente. Así que dicha idea hace pensar a Belinda que el prota es un crack, y más al ver que este le da una piedra para crear un prototipo, por lo que se lo lleva a su sótano para que le ayude durante toda la noche. Wow. Entre tanto nuestra waifu se desespera al ver que cayó la noche y el prota no sale de la oficina, y para variar Ulmandra no puede abrir la puerta. Ya al día siguiente, pese a estar muy cansados, el prota y Belinda consiguieron su objetivo, al elaborar una piedra para generar magia. Debido a esto la chica quiere probarla, lo que el prota muy cansado le pide un tiempo para descansar, por lo que justo cuando Uchimura iba a salir de la oficina, Ulmandra interrumpe reclamándole por haber pasado la noche ahí, pero como este está muy cansado termina durmiéndose en el piso. En eso llega Belinda en su forma de Sylphid y menciona que solo han estado ellos dos, por lo que la waifu calma sus celos. En breve aparecen Olulu y otra chica demonia llamada Lilim, las cuales buscan a la parejita debido a que el reino está siendo atacado por una horda de aves huella, las cuales no pueden volar pero sí corren muy rápido, por lo que el señor ordenó exterminarlas. Sylphid por su parte piensa que es una buena oportunidad para probar el objeto mágico, por lo que ambos van a una pradera para probarlo, y Sylphid le otorga al objeto el hechizo de fuego para que el prota pueda probarlo, aunque puede ser peligroso ya que este puede perder una mano. Así que luego de la pequeña clase todo resulta en un éxito, ya que el prota tiene magia, por lo que ahora debe enfrentarse a las aves en un combate real, las cuales aparecen en una gran manada. Enseguida Uchimura empieza a atacarlas, pero resulta quedándose sin magia ya que la piedra mágica se quemó al sobrecargarse, por lo que la waifu debe intervenir para salvarle la vida, algo que en cierto modo frustra al dúo ya que su experimento no sirve totalmente. Pese a esto el dúo disfruta de una deliciosa sopita que comparten con los aldeanos demi-humanos, quienes no son guerreros y están al cuidado del reino del Señor Oscuro, por lo que Sylphid le cuenta al prota que ella proviene de una familia de elfos mercaderes, y que por ciertos motivos decidió irse de casa, por lo que mientras estuvo deambulando los demi-humanos la ayudaron, pese a ser pobres, y por eso mismo es que Sylphid empezó a desarrollar objetos mágicos, aunque al adquirir
cumplir más obligaciones y al ver que sus esfuerzos se estancaron dejó de lado aquel proyecto, pero ahora como el prota está ahí todo es diferente, además que las aves no demorarán en atacarlo nuevamente, por lo que deben hallar el modo de que las piedras no se sobrecarguen. Nuestro prota medita y vuelve a su querido bar donde encuentra a su waifu comiendo y bebiendo. En eso se da cuenta que las vísceras se usan como carne, aunque se tiene que comer cuanto antes, ya que los órganos son más delicados y se echan a perder, lo que le da una idea, la cual es producir 10 rosemarins esa misma noche. A la mañana siguiente vemos a nuestro prota y a Sylphid probando su arma mágica. Esta al activarse empieza a hacer un ruido desagradable que hace que las aves sientan terror, así que el dúo logra desarrollar un objeto para repeler ataques a las aldeas de los demi-humanos, por lo que el señor oscuro ordena de inmediato la producción masiva para todo el reino, a la vez que halaga el buen trabajo de ambos. Más tarde Sylphid le da las gracias al prota por haberla hecho volver a su propósito real y como muestra de agradecimiento le da una piedra mejorada con hechizos de fuego, y de vuelta en su oficina nuestro prota es acorralado por su waifu, porque este no le había contado lo de su proyecto con Sylphid, ya que ella había quedado mal al actuar de manera celosa, aunque se termina calmando al recordar que Uchimura le había dado su piedra. A continuación vemos a nuestra prota nuevamente en el restaurante donde observa a Uchimura y a Genome hablando. Lo más loco es que esta última resulta ser una broker y en breve ambas chicas se ponen a pelear ya que un mandra no quiere que Genome la ignore. Enseguida Uchimura entiende el significado de la reflexión pues comprende que también debe sacar tiempo para él, por eso el prota invita al mandra para que lo acompañe al mercado de la ciudad. Estando ahí vemos que la waifu luce un hermoso vestido el cual no pasa desapercibido por nuestro prota, cosa que alegra bastante a la dragoncita ya que gracias a Lulu pudo impresionar al prota, pues un mandra pensaba ir con prendas muy sugerentes. No obstante la chica se desilusiona al ver que el prota no le invitaba una cita, sino que era para que lo ayudara a investigar el mercado, hecho que provoca que la waifu se encienda por la rabia. Uchimura lejos de darse cuenta conversa con uno de los mercaderes, el cual ya está al tanto de que el prota es el humano supervisor del extranjero y para variar este se muestra curioso por la vestimenta que porta el joven, e incluso piensa que el prota y la waifu ya son pareja, algo que la misma mandra niega avergonzada. Aún así el mercader les demuestra su mercancía especial, la cual es un juego de vajilla hecha de oro puro, y de inmediato este les ofrece un descuento para que se lleven un par de copas nupciales, oferta que el prota acepta mientras que la waifu empieza a imaginarse que su crush se le declara. Más tarde Uchimura le comenta al mandra que gracias a las alianzas establecidas hay un intercambio de cultura y personal, aunque tiene su lado negativo puesto que todavía hay escasez de comida y la demanda de esta aumenta debido al rápido crecimiento de la población. Lo peor de todo es que el alimento base, que es el trigo, está muy caro y hasta la pobre waifu intentó regatearle a un comerciante para que le diera trigo a un mejor precio, pero justo en eso Uchimura se da cuenta que el fallo está en el mayorista, ya que este eleva el precio a las tiendas y así estos también tienen que elevar el precio para poder sacar beneficio, y el problema es que los mayoristas son manejados por un gremio poderoso que puede quebrar el país. Además nuestro chico sabe que todavía las discrepancias entre demonios y demi-humanos siguen vigentes, y tras la investigación Uchimura le propone a un mandra hacer algo, pero justo cuando la waifu estaba por anotar, aparece Genome, la cual se estaba preparando para el Ryuya, una vieja costumbre de su raza la cual consiste en intercambiar regalos con la gente que les importa, indirecta que le echa un mandra ya que recordemos que ambas chicas no se llevan bien. Enseguida son interrumpidos por una pareja de demi-humanos los cuales piden ayuda para que salven su tienda. Una vez en la tienda la pareja le cuenta al grupo que van a quebrar por culpa de otro mercader llamado Butagalian, el cual pensó que podría sustituir el trigo por el chimosu, una comida tradicional de los demi-humanos. Sin embargo, cuando este se enteró que el chimosu solo aguanta un día, canceló el acuerdo. Pese a que la situación es crítica, nuestro prota no se da por vencido y decide salvar el negocio. Genome por su parte se retira algo escéptica de que Uchimura pueda hacer algo, y en breve el prota arma un plan de ventas teniendo en cuenta que la venta que tiene que hacer es la equivalente a las ventas de medio mes. Por otro lado, el prota, quien probó el chimosu, lo compara con algo que existe en su mundo llamado mochi, el cual necesita ser acompañado con otros platos por su leve sabor, por ende tienen que buscar otra receta para acompañar, así que nuestro prota ayuda a la pareja con lo de la receta mientras que le pide a la waifu que vaya a unas tiendas para que les pida ayuda con una estrategia que elaboró. Posteriormente vemos al prota con un bombo en la plaza de la ciudad informando a la población sobre la festividad del Ryuya, a lo que este le relata la historia de dicha fiesta contando que hace mucho tiempo una hermosa chica y un joven se enamoraron en el mercado. No obstante, un poderoso hombre quien se había enamorado de la chica no soportó los celos y prohibió a la pareja volver a verse. Aún así la pareja hizo caso omiso y se volvieron a ver en la noche oscura del Ryuya, lo que significa luna nueva en su idioma. Estos empezaron a comer chimosu mientras deseaban poder vivir juntos algún día, y el cielo al escuchar eso los acogió en otro mundo, donde fueron felices para siempre. Y el prota por su parte aprovecha la historia para convencer a la gente de que si comen chimosu tal vez sus deseos se cumplan, y esto es gracias a que Genome le había contado la historia a Uchimura sobre el Ryuya, y este último lo aprovechó ya que sabía sobre estrategias de marketing por su experiencia en Navidad, San Valentín y demás fiestas. Y Uchimura también le explica a su waifu que cambiaron el color de chimosu para que trajese a los jóvenes, como parte de su estrategia de reposicionamiento, pero en breve el prota se pone loco como todo un hombre de negocios ya que empieza a imaginar que puede explotar el mercado de chimosu, abriendo una cadena de tiendas en otros mercados y países. Al final del día la pareja de demi-humanos agradece al prota y a la waifu, aunque el chico insiste en que Genome también ayudó, ya que esta corrió la voz para que varios demi-humanos fueran a la plaza. Por otra parte nuestro chico se da cuenta que su waifu no es racista, ya que trata a los demonios y a los demi-humanos por igual. En eso la pareja de ratoncitos le dan a nuestra futura pareja una bandeja de chimosu, por lo que ambos la aceptan y empiezan a comer como si fueran una pareja de verdad, por lo que un mandra piensa que la historia es real, y seguidamente el prota le entrega una de las copas nupciales, lo que hace pensar a la chica en la futura boda de ellos. Debido a esto el mandra le pregunta al prota cuál es su deseo mientras come, a lo que este responde que pide por el éxito de su siguiente proyecto
algo que hace encabronar a la waifu. Por la noche el prota le informa al señor oscuro que hay una nación vecina, conocida como el País de Oro, por lo que es importante establecer comercio con estos, para así solucionar la escasez de comida, a lo que el señor le ordena que comercien con las piedras Rosemarin, ya que tarde o temprano la tecnología se puede robar, pero a su personal no, y confía en que estos siempre estarán a la altura. No obstante, le advierte a Uchimura que el rey del País del Oro, llamado Rampage, es formidable. Y ahora han pasado unos cuantos meses desde que el prota llegó a su nuevo hogar, y por fin saldrá su primer viaje de negocios en busca de establecer una red comercial con el reino de Rampage. No obstante, Uchimura estará solo, cosa que le preocupa al Mandra, ya que el rey de dicho lugar es joven y astuto. Sin embargo, nuestro prota es bastante optimista, pues confía en sus habilidades. Aún así, la waifu le da buenos consejos y le advierte que evita a las mujeres que se lo quieran ligar. Y tiempo después, nuestro prota llega al reino de Rampage, al cual le va bastante bien ya que es rico. En eso el prota comprende que necesitan algo con valor para que puedan intercambiar el trigo, por lo que ve el oro como un buen recurso básico para el comercio, y de inmediato el prota sabe que no puede fallar en su negociación con el rey. Justo en eso aparece el monarca, quien al parecer es un elfo joven que porta bastante oro consigo. Al instante nuestro prota se presenta, pero el rey lo corta ya que sabe quién es y ha escuchado sobre sus logros, pero este piensa que Uchimura es bastante mañoso, por lo que el prota entiende que el rey lo ha estado investigando un montón, tanto que hasta sabe que el prota llegó hace mucho tiempo y le reclama por no haberlo visitado antes. En breve el prota se percata de que se encuentra en plena guerra psicológica y que poco poder de negociación tiene, ya que al final está hablando con un monarca. Tras esto el prota le presenta su ofrenda mostrándole una vajilla de platos de plata, la cual el mamoncito rompe inmediatamente, debido a la rabia que le genera, pues es insulto llevarle plata al rey del País de Oro. A continuación Uchimura le presenta la piedra Rosemarin y le explica lo que hace aquella tecnología, la cual le viene bien al reino ya que a la hora de extraer el oro siempre tienen dificultades con los golems. En eso el mamoncito comprende que dicho factor reduciría el coste de contratación de los guardias, por lo que seguidamente el prota le da unas cuantas piedras, para que el rey pruebe y vea los resultados, y si son positivos podrían llegar a un acuerdo para venderle más. El monarca por su parte le toma la palabra al prota y saca su cocodrilo para que este muestre que sus piedras funcionan. En breve el prota hace uso de la piedra mágica y termina ahuyentando al cocodrilo de él, por lo que el reptil intenta atacar al rey pero este lo aniquila. De pronto el rey empieza a halagar a nuestro hombre, pues tiene bastantes agallas, talento para los negocios y es leal a sus piedras. Debido a esto el monarca se compromete a comprar varios rosemaris al reino y enseguida le da varios lingotes de oro, los cuales tienen un precio por cada uno de unos 700,000 yi. No obstante el rey le pide 200 unidades en una semana, a cambio de un montón de lingotes de oro, negocio que le parece a Belinda muy descabellado ya que apenas empezaron a producirlos en masa. El prota por su parte comprende que es una típica situación que pasa en las empresas, el poder cubrir la demanda de cierto bien. No obstante el prota se percata de que se trata de una jugada por parte de Belinda, ya que las piedras van solo destinadas a las zonas de prioridad, donde existen bestias mágicas, y es que la chica solo quería holgazanear, pero justo aparece una de las subordinadas del rey para pedirle a nuestro equipo 100 unidades más, ya que dicha tecnología excedió las expectativas de este. Luego el prota le cuenta a Lulu que vendió cada piedra por 50,000, lo que vendría siendo un total de 150 millones de G. Por otra parte nos enteramos que el prota obtuvo lo que quería, ya que todo lo que sucedió lo tenía planeado, pues este había usado la técnica del ancla, la cual dictamina que primero se atrae la atención del comprador con algo valioso para luego venderle algo supuestamente mucho mejor. Lulu al escuchar esto queda impresionada, pero de repente vuelven a pedirle 100 unidades más al prota, por lo que la fábrica empieza a crecer y contratan más trabajadores, y es que el negocio marcha muy bien, aunque Uchimura sabe que si la magia de las piedras vendidas se agota, habrá que sustituirlas dentro de un mes, lo que lo convierte en un producto estrella. Y tras esto nuestro chico vuelve a reflexionar en su querido bar, donde invita al dueño a beber junto a él, cosa que hace este, pero en breve los sueños del chico se ven interrumpidos por una mala noticia, la cual es que todos los encargos habían sido cancelados, ya que ahora había competencia y estos vendían dichos artefactos a mitad de precio. Pronto la noticia se esparce como pólvora, lo que preocupa y pone de mal humor no solo a los trabajadores y soldados, sino también a la población. Esto termina afectando a nuestro pobre prota, que ya empieza a hacerse la idea de que la gente pedirá su dimisión. Es por eso que Uchimura va a ver al señor oscuro y le cuenta lo sucedido, para luego pedirle disculpas y asumir la responsabilidad, pero este le dice que simplemente es un fracaso y que ellos no pueden manipular el destino, por lo que es momento de aprender de los errores y corregirlos, y así le pide al prota que siga adelante, por lo que este muy decidido se dirige a hablar con el alto mando militar, pero justo se encuentra con Genome, la cual casi no cruza palabras con él, restando importancia a lo sucedido con el oro. Debido a esto el pobre va a hablar con Belinda, quien también lo rechaza. Posteriormente nuestro prota es secuestrado, por lo que piensa que será algún tipo de venganza. Sin embargo, cuando logra zafarse y salir del saco, se da cuenta que su waifu le tenía una cena preparada, a lo que este le da las gracias y hace sonrojar a Ulmandra, para que luego esta se sienta un poco más cercana a Uchimura, y de la nada el momento de la waifu se ve truncado por la llegada de Lulu, la cual quería compartirles un poco de fruta y así los tres se sientan a comer, disfrutando un agradable momento entre amigos. Después nuestro prota agradece por tener buenas compañeras y se promete a sí mismo reponerse del fracaso. Por otro lado conocemos a un cerdo de nombre Butagalian, quien es un comerciante del reino del oro y es el autor de montarle competencia a nuestro prota. A continuación vemos a nuestro prota preguntándose cómo hicieron una imitación tan rápido, por lo que vuelve a meditar en su bar favorito y enseguida ve a Sylphie tocando una guitarra entonando hacia una melodía que atrapa el corazón de Uchimura, y justo en eso este último se percata de que alguien está revendiendo los rosmarins que distribuyen, y para variar aparece nuestra waifu diciéndole que los rosemarins empezaron a presentar fallas. Tras esto la pareja va a una de las aldeas que fue atacada por los monstruos y al buscar
buscar las piedras Rosemarin no las encuentran, y así pasan en todos los sitios a los que van, por lo que el prota concluye que irá a la próxima aldea que aún no ha sido atacada, por lo que le pide a un mandre y a Ululu que le digan sus ubicaciones y las fechas de las quejas recibidas. Luego por la noche la pareja va al siguiente lugar y la waifu se lleva otra desilusión al pensar que el prota le iba a convertir en una mujer de verdad, pero en eso agarran a unos ladrones robando las piedras del terreno, por lo que la pareja los encara y Ulmandra debe defender a su crush cuando casi es atacado por uno de los ladrones, los cuales al ver que no tienen oportunidad alguna huyen. No obstante, eso forma parte del plan del prota, y posteriormente Butagalian le vende otra tanda de piedras al rey y seguidamente el cerdito nos cuenta la razón por la cual es buen comerciante, dándonos la conclusión de que es un oportunista y estafador, ya que la clave es comprar lo más barato que se puede y venderlo caro, y si no se puede, pues la clave es robarlo y venderlo. Tras esto, Butagalian es detenido por el rey, quien le muestra que las últimas piedras que trajo son defectuosas, a lo que el cerdito se da cuenta que cayó en una trampa, y justo en ese momento aparece nuestro prota, el cual explica al rey sobre los robos de los Roselmaris en su país, y por eso utilizaron una falsificación, con el objetivo de atrapar al ladrón, y esto fue gracias a la ayuda de Belinda, la cual hizo las réplicas de forma muy rápida a cambio de una tarta del bulevar, y tras esto el ejército ayudó para poner las piedras en lugares que los ladrones las pudieran encontrar, y de inmediato Uchimura le pregunta al cerdito cómo es que tiene las falsas, a lo que este no tiene más escapatoria que pedirle perdón al rey, suplicando por su vida a cambio de toda su riqueza. No obstante, el rey lo condena con desvivirlo y hace aparecer un cocodrilo rojo, pero cuando el reptil estaba por devorar al cerdo, nuestro prota lo salva, algo que hace enojar al rey por interferir en asuntos de otro país, pero antes de hacer algo le pregunta por qué lo hace, a lo que Uchimura le menciona que lo hace por el bien del país, ya que gracias a Butagalian estos pueden extraer el oro, debido al polvo naranja que este importa del país de Toki, y es que al parecer el mercader es el único autorizado para exportar dicho material de Toki, ya que en zonas de conflicto como en dicho lugar es el único comerciante que le suministra alimentos a cambio de otros recursos materiales como el polvo naranja. Y es que en breve vemos que Butagalian no es del todo un mal demi-humano, ya que ayuda a los países devastados por la guerra, por lo que también se ha ganado el nombre del mercader de la muerte. El rey menciona que no entiende la situación y le pregunta al prota por qué se preocupa por la situación de otro país, a lo que el chico por su parte le dice que es normal ayudar a alguien, explicación que deja perplejos a ambos, pero en segundos el rey se ríe de su respuesta y le dice que va a ir a dormir, y de inmediato saca ambos de la sala. Butagalian por su parte se sorprende de que le salvara la vida en ese momento, pero la verdad es que el prota estaba cagado del miedo, por lo que el cerdito lo ayuda a cargar para que después este se encontrara con sus hijos, los cuales Ululu había traído, y es que los hijos de Butagalian son los ladrones que antes habíamos visto. En eso nos enteramos que son sus hijos adoptivos, ya que son huérfanos que acoge de lugares en guerra. Después nuestro prota le encarga la distribución de los Rosemarins en sitios lejanos, algo que el mercader acepta muy agradecido, y seguidamente Butagalian le menciona al prota que un colega mercader le contó que hay movimientos inquietantes en el gremio del territorio del Señor Oscuro. Después de esto el prota estaba frente al Señor Oscuro, quien luego de felicitarlo por su gran trabajo, ahora le asignaba otro como recompensa, y esta vez Uchimura debía solucionar el problema de la escasez del gim, una especie de alimento que el gremio de mercaderes parecía estar acaparando, pero como los afectados eran la gente quien pasaba hambre, pues se tendría que negociar con ellos. Entonces el prota, dispuesto a cerrar un trato, se iría primero a investigarlo, y es ahí que Uchimura recuerda lo que le dijo el señor cerdo antes, ya que le advirtió de unos movimientos raros que estaba haciendo ese gremio, y Ulmandra diciendo que los iba a despachar de un golpe, el señor Oscuro la detuvo porque a ella la mandaría al norte para que cumpliera una misión que se adaptara más a ella, y fue así como la parejita fue separada, para que luego el prota saliera de su cuarto y se despidiera de Ululu para ir a su siguiente misión, y fue allí que se le apareció Belinda acompañarlo porque según ella en el gremio habían puros elfos, y la presencia de uno de ellos podría servir para las negociaciones, y de esta manera ambos se fueron hasta la sede del gremio, en donde los dejaron esperando por más de 4 horas, hasta que apareció el líder de Mamoncito diciendo que se le había olvidado tal reunión, siendo algo que hizo adrede, porque momentos antes se preguntó cómo podría jugar con ellos para mantener su monopolio del gim. Entonces, una vez con este tipo al frente, él se presentó como Viper Lordpent, el hermano de Belinda, y por lo visto ellos no se llevaban muy bien que digamos, porque esta waifu al parecer había sido exiliada de la familia, y con esta nueva información el prota quedó sorprendido, aunque estaba en medio de un tenso ambiente en el que debían iniciarse las negociaciones, y ese tal Viper aprovechó en dar el primer paso y le dijo al prota que sí tenía gim en su stock, pero que si quería comprarlo, él debía arrodillarse para conseguirlo, y Uchimura, sin importarle la opinión de los demás, lo hizo para que al final Viper le dijera que eso fue innecesario, ya que solo fue puro byte, y en realidad él le podría vender todo el gim que quisiera, pero al coste de mercado, es decir, se lo iba a dar bien caro. Esto molestó demasiado a Belinda, quien casi incendiaba el gremio de la rabia, pero el prota la detuvo ya que no llegarían a nada, para que luego esta waifu cuestionara el orgullo del prota tras arrodillarse tan fácilmente. Sin embargo, este le dijo que no importaba, ya que en su corazón se preservaba ese orgullo como un alto mando, y más bien después de haber visto a Viper, el prota quiso saber más de él, y por eso le preguntó la historia que tenían Belinda y su hermano, y fue así como esta waifu le explicó que ellos en realidad son medios hermanos, ya que como los elfos les costaba reproducirse, ellos comenzaron a mezclarse con otros demi-humanos, y en su caso, ella terminó teniendo sangre de hada junto a la de elfa, y la de Viper por su parte tenía sangre de nágar, y heredando parte del carácter de esa raza viperina, Viper terminó siendo tan codicioso que llegó a vender a su familia elfa con tal de conseguir más dinero, y por eso Belinda fue desterrada, y una vez Uchimura supo esto, se replanteó en cómo tratar con un tipo así, y por lo tanto si lo quería capturar debía conseguir pruebas. Fue así como apareció convenientemente
simplemente una niña que parecía estar bajo el yugo de Viper, y el prota al verla la lamió con su mirada y literal casi soltaba la baba. Y Belinda, viendo este espectáculo, se lamentó por su amiga porque el chico que le gustaba terminó siendo un lolicón. Entonces esta chica, presentándose como ella, esta le dijo al prota que era una de las cautivas de Viper y había escapado sabiendo cuáles eran los planes del gremio. Y después de haberle comprado ropa a la niña, Neya les contó que los del gremio estaban esparciendo rumores de que vendría una calamidad en la región para inspirar miedo y así hacer que el GIM suba de precio al aumentar su demanda. Y pues bueno, de llegarse a dar esto, los únicos beneficiados serían los del propio gremio. Sin embargo, a pesar de esta declaración, el prota necesitaba conseguir pruebas para detenerlos, así que sin perder tiempo el prota planeó utilizar su espada, la cual era el ejército, ya que si bien la espada del gremio eran las familias ricas, él debía igualar la partida. Fue así como después el prota apareció inesperadamente en el gremio para hacerles una auditoría de emergencia, y de esta manera él pretendía sorprender a Viper para que no ocultara ninguna prueba. No obstante, cuando el prota quiso atrapar todo el suministro de GIM para acusar a Viper de monopolio, cuando revisó los almacenes él no encontró nada, y ni siquiera vio irregularidades en los libros de cuentas, pareciendo como si Viper hubiera vendido todo, logrando así que la auditoría fuera un fracaso. Y fue así como el prota se fue derrotado, en donde Belinda le decía que quizás su hermano compró el GIM en nombre del gremio para registrarlo como una compra de su familia, pero a pesar de que hiciera eso, no se explicaba cómo fue que ellos ocultaron toda esa mercancía, y sin explicarse cómo Viper se enteró de antemano de sus planes, para Belinda la respuesta estaba más que clara, y esa era que había un traidor dentro de sus filas, pero la verdad era otra, porque la traidora en realidad era la pequeña Neya, ya que esta niña se acercó a Uchimura por orden del propio Viper, que quiso espiarlos, y todo con tal de conseguir información útil, lo que le permitió a este tipo salvarse de la auditoría. Y a pesar de que esta vez felicitaron a Neya por su trabajo bien hecho, en ella estaba tan incrustado el miedo que creyó que una caricia sería una paliza, y fue por eso que toda su vida con Viper fue un tormento. Y es que cuando Viper le pidió a esta chica a los padres de Neya, ellos no se resistieron por ser los de más bajo rango dentro de la familia Lorpent. Después de eso, los maltratos fueron incontables, y todo porque Viper veía en ella la imagen de su hermana, a quien siempre envidió, y por eso ahora cuando la niña quiso saber qué sucedió con la mercancía, tuvo miedo de ser golpeada, pero al final no sucedió, para quedarse así con la mirada vacía mientras le decían que la mercancía había sido escondida en una caravana que se movía en las fronteras, y de esta manera Viper evitó ser atrapado con las manos en la masa. Y mientras Neya se sentía vacía a pesar de saber esa noticia, el prota se sentía igual, pero con justa razón, porque ahí se reprochaba el hecho de no haber solucionado el problema del hambre que se comenzaba a palpear en las calles, y fue ahí donde el prota recordó a sus antiguos compañeros de trabajo que quisieron cambiar las injusticias en la empresa. Sin embargo, él fue testigo de cómo esos sueños se desgastaban, pero fue justo en ese momento que Uchimura se encontró con Ulmandra, quien llegaba de acabar con 30 Weavers que había cazado en el norte, ya que al parecer esa fue su misión. Y mientras esta waifu le comentaba cómo acabó con los monstruos, el prota se le ocurrió una idea con la cual podría solucionar parte de sus problemas. A continuación, Neya va a ver al prota, el cual declara que al menos saben que el GIM no está en el gremio y que por eso ideó un plan llamado Dragon Strike. Justo en eso llega Ulmandra y Ululu, y nuestra waifu se pone algo tóxica al ver a la niñita, por lo que Belinda la presenta como una informante. Seguidamente las chicas muestran la carne de Giverno ahumada, y esto con el objetivo de repartir dicha carne para resolver la escasez de comida, por lo que este es el plan de Uchimura. En breve, Neya muy astutamente le pregunta al prota cómo la repartirá, a lo que Belinda interrumpe antes de que nuestro chico diga algo, pues la elfa sospecha de la mocosa, cosa que esta última se percata. Tras esto vemos a Neya revisando los documentos, y al salir del despacho es atrapada por Belinda, que de inmediato la enfrenta por engañar a la gente. Aún así, la pequeña logra escapar gracias a una bomba de humo, y después la chica le cuenta el plan que tiene el prota Viper. Sin embargo, le miente al decirle que la distribución empezará a las afueras de la ciudad y terminará en el centro de esta, cosa que es al contrario, y esto se debe a que la niña recuerda cómo es maltratada por el castrocito del Viper. No obstante, Viper se da cuenta del engaño, ya que este es un comerciante, y agrega que no le importa que distribuyan la carne porque intuye que el plan de Uchimura es hacer que ellos vendan el GIM barato después de distribuir la carne, pero esto se le adelantarán, y así la caravana pasará por la mañana y venderán el GIM a un precio alto antes de que ellos distribuyan la carne, por lo que seguidamente Viper le asegura a Neya que recibirá su castigo. Entre tanto, Belinda y Uchimura hablan sobre Neya, a lo que el prota siempre supo que Neya era un espía, ya que la primera vez que la vieron le vio un moretón en el pecho. Además, cuando fueron a comprarle ropa, la niña eligió algo donde se le viera poca piel, por lo que por fin Belinda comprende que el prota no es un lolicón, sino que simplemente la estaba analizando. Uchimura agrega que también lo supo por la mirada apagada, ya que esa misma mirada la tenían unos compañeros suyos en su antigua empresa. Por ende, nuestro prota tuvo piedad con la niña y de inmediato se pone a pensar en algo. Así que esa misma noche Viper, muy confiado, se queja de su hermana, ya que le gana en la competencia comercial, a la vez que vemos a la pobre Neya muy maltratada en el calabozo. No obstante, a la mañana siguiente Viper se entera de que el prota está distribuyendo el GIM en vez de la carne, ya que son los suministros del ejército. En eso aparece Belinda para confrontar a su hermano, diciéndole que el GIM que está repartiendo es importado desde el país vecino. Esto se debe gracias a Butagalian, Darius y los demás contactos que el prota había establecido, por lo que intercambiaron la carne con el GIM en el país vecino, siendo esto un trueque beneficioso para ambas partes. Viper por su parte le dice que es imposible traer tanto GIM tan rápido, a lo que Belinda le cuenta que el prota actuó desde antes de que fuera por primera vez al gremio, y ahora como hay mucho GIM, Viper no podrá tener ganancias, por lo que quedará en bancarrota. Seguidamente el tipo escapa y deja unos ninjas que luchen contra Belinda, la cual usa una espada que tiene un Rosemarin y puede absorber magia y reutilizarla, por lo que fácilmente la elfa lo derrota. Entre tanto, Viper
se dirige con los mercaderes del gremio, pero se termina encontrando con Uchimura al lado de ellos. Nuestro prota le informa que hubo una votación y Viper ya no es el líder del gremio. Además le menciona que todos los Lorpen serán exiliados y esto es gracias a las declaraciones de Neya, la cual aparece ya que el prota la había salvado y ella le contó todo el maltrato que sufría en manos del desgraciado. Y a continuación Viper trata de engañar al prota pidiéndole clemencia, pero el prota se da cuenta de que es una mentira, por lo que Viper enloquece y se transforma para atacarlo, aunque es detenido por Belinda de un espadazo. Luego se llevan a Viper preso, pero antes Uchimura le menciona que será juzgado después de la investigación, aunque el castrocito le dice que se acerca una calamidad al país. Tras esto Neya le pide perdón al prota por traicionarlo, por lo que el prota la disculpa a cambio de que ella sea su secretaria. Asimismo le cuenta que hizo un trato y le explica que el gym del gremio se retrasó porque el carruaje principal volcó y fue causado por el padre de Neya, quien traicionó a los Lorpen y cooperó a cambio de que el prota se hiciera cargo de su hija Neya. Al instante aparece Lulu, quien empieza a llevarse bien con ella pues era su maestra, y de pronto nuestro prota se encuentra en el bar de siempre y se topa con sus antiguos compañeros, a los cuales les está yendo mejor y también ha recuperado su felicidad, algo que alegra mucho a nuestro prota, pero de inmediato regresa con Lulu y Neya, las cuales le avisan que el señor oscuro lo requiere con urgencia, y esto se debe a la calamidad que mencionaba Viper, la cual resulta ser un enjambre de dragones que vuelan hacia el país. A continuación vemos a Uchimura y a Ulmandra viajando en un carruaje, mientras la waifu le explica a nuestro prota que el número de hibernos ha aumentado, y por eso el señor oscuro declaró que era una calamidad, y pues como en el anterior ataque por parte de estos fue bastante mortífero, el señor ordenó al ejército entero resolver el problema encargándose a Sylphid de investigar cómo derrotarlos, mientras que el resto del alto mando debe prevenir y evitar la invasión en el fuerte demoníaco, la cual es la mayor fortaleza del ejército, lugar al que llegan pronto, y al instante Lulu le explica al prota que el fuerte está formado por 3 fortalezas, construidas cerca de la frontera para evitar la invasión de los Givernos. Más tarde en la fortaleza de la desesperación el grupo se encuentra con Genome, la cual sabe lo del incidente con el gremio, por lo que felicita al prota por traerle esperanza al pueblo proclamándola así como héroe, algo que hace saltar los celos de nuestra waifu, la cual empieza a desprestigiar a su crush para que no se lo quiten, por lo que ambas chicas se enfrentan. No obstante, justo en ese momento suena la campana, anunciando la llegada de los Givernos, por lo que tanto demonios como demi-humanos se preparan para enfrentar a los dragones. Sin embargo, como bien sabemos, hay ciertos conflictos entre estos, por lo que Ulmandra y Genome intervienen para salvar a los presentes, demostrando que pueden vencerlos siempre y cuando lo hagan en equipo, cosa que logran superando así la primera oleada, pero aún así todos terminan muy cansados, por lo que Lulu y Neya se encargan de atender a los heridos, mientras los demás descansan y comen. Luego vemos al prota llevarle comida a Genome, pero ella le dice que comerá más tarde, por lo que cambiando de tema le pregunta a este qué piensa sobre la fortaleza, a lo que el prota responde que si siguen como hasta ahora la fortaleza caerá en un par de días, debido a la división existente entre los demonios y los demi-humanos, la cual será su propia derrota. Seguidamente expone las ventajas y desventajas que tiene cada grupo, además de los problemas logísticos que tienen para suministrar al ejército, pues tienen escasez de este, y para variar los demonios requieren grandes cantidades de alimento para mantener su fuerza y su magia, pero el prota comprende que no es fácil que ambas razas cooperen, ya que su conflicto viene de muchos años atrás, aunque el prota no se rinde y le pide a Genome un mapa de la fortaleza. Al observar el mapa, nuestro prota nota un pueblo cerca de la fortaleza, el cual había sido abandonado hace poco, por lo que enseguida va a echarle un vistazo y concluye que el pueblo servirá para su plan, el cual es enviar a los demonios al pueblo, ya que no pueden cambiar la enemistad de años que hay entre ambas razas, y al menos quiere tenerlos separados para que estén tranquilos y puedan cooperar. Genome por su parte menciona que ahora necesitan un líder, señalando así que nuestro prota es el indicado, así que a la mañana siguiente todo el ejército es convocado para presentar al nuevo líder de este, por lo que Genome presenta a Uchimura, el cual no demoran en reconocer la multitud como su héroe, y simplemente con un gesto logra unificar a todo el ejército tal como Genome se lo había planteado la noche anterior, ya que él es humano y no pertenece a ninguna facción, además de sus numerosas hazañas que ha logrado, y asimismo esta le dio una gabardina para que quedara como un general, y de nuevo en el presente Uchimura da un discurso como todo un líder, convenciendo así a ambos grupos de luchar juntos contra la calamidad, así que siendo este su nuevo líder les explica que la unidad mixta entre ambos quedará disuelta, para que cada uno haga su trabajo bien. Tras esto nuestro prota reflexiona en su querido bar, dándose cuenta de que pasó de ser un mero oficinista a ser algo mucho más grande, y ya luego al llegar la siguiente oleada de Givernos, lo siguiente en el plan del prota es que los demi-humanos crean una distracción atacando a los dragones con flechas, para que luego los demonios contraataquen y así el ejército logra vencer una vez más a los Givernos, quedando nuevamente nuestro prota como un merecido líder. Por la tarde Ulmandra disfruta de un baño en el lago mientras piensa lo grandioso que es su crush, sin embargo su paz se ve interrumpida cuando Neya le menciona que el prota está hablando con Genome, y ahí comienzan a saltarle los celos. Entre tanto Uchimura discute con Genome la distribución de los recursos, concluyendo que el pueblo también será la base de suministros para repartir los recursos en las diferentes fortalezas, y dicha idea sigue sorprendiendo a Genome, la cual se acerca a nuestro prota, pero de pronto aparece nuestra waifu quien pone orden, y baja al prota del pedestal para luego comunicarles que las mujeres volverán a sus casas, y que ella es requerida en el castillo para informar al señor oscuro, aunque Ulmandra también le agradece al prota y hace medio las paces con su rival Genome, y al momento también aparece Lulu y Neya, las cuales traen carne de Giverno para que nuestros protas y sus waifus cenen. Ya a medianoche vemos a nuestro prota todavía trabajando, y esto se debe a que está
analizando los puntos débiles de su estrategia, y de pronto es informado de que los Givernos atacaron las otras dos fortalezas a la vez, invadiendo hacia el país y que ahora se dirigen al castillo del Señor Oscuro, por lo que Ulmandra está solo enfrentando la oleada de dragones. Olulu por su parte lleva rápidamente al prota al castillo, mientras que a la distancia Uchimura ve como Ulmandra lucha valientemente. Aún así la waifu cae rendida por lo cansada que está luego de acabar con uno de los Givernos, y en breve llega nuestro prota para tomarla en sus brazos mientras grita su nombre. Posteriormente vemos a Ulmandra descansando en la enfermería, mientras Neya le explica a Uchimura que solo está agotada porque usó mucho poder mágico y solo tiene que descansar, algo que logra calmar al prota. Sin embargo, se dice a sí mismo que los Givernos pueden volver a atacar, por lo que se deben preparar. Luego vemos a Lulu informando al prota sobre los lugares que atacaron los Givernos, nombrando así su propio hogar, donde los orcos recibieron un ataque muy audaz. Debido a esto, nuestro prota la envía a su casa y una vez la despide se comienza a preguntar cómo predecir los ataques de los enemigos, teniendo en cuenta que ahora cada uno de sus compañeros tiene sus propios problemas. No obstante, en ese momento le comienza a afectar el cansancio porque lleva mucho tiempo sin dormir, aunque en breve se termina hallando en su querido bar, el cual se empieza a desvanecer por la llegada del Señor Oscuro, quien al ver al prota le dice que deje de estar chambeando y que mejor se vaya a dormir, pues poco podrá hacer. Es entonces que el prota le hace caso y vemos que todo sucedió de verdad, ya que el Señor Oscuro incluso acostó al prota en su camita. A la mañana siguiente, después de sentirse mucho mejor, nuestro prota elabora un nuevo plan, por lo que va a ver a Genome y le cuenta que encontró la lógica de los movimientos de los Givernos, los cuales se deben a que estos van en búsqueda de mujeres. Por eso fue que los dragones atacaron los sitios donde había presencia de waifus, algo que Genome comprende al instante, ya que hay animales que prefieren comerse a las hembras porque son más nutritivas. Aunque por otro lado, cuando el prota les explica a las tropas sobre su plan de que todas las mujeres harán de cebo como distracción para que luego los hombres ataquen a los Givernos, pues esa idea no convence mucho a las tropas, ya que tienen la moral baja, sobre todo al no contar con Ulmandra. Uchimura por su parte les da un discurso y les cuenta que es un humano de otro mundo y que no es un héroe, pero tampoco esperen a que venga un héroe a salvarlos, ya que no hay héroes en ese país, pero ellos sí están y deben proteger todo lo que aman. Por eso no pueden perder y para eso tiene un plan que los conducirá a la victoria, palabras que sin duda motivan mucho a la población. Tras esto, el prota le confiesa a Genome que tiene un montón de miedo porque con un solo error se pueden perder centenares de vidas, algo que lo pone a llorar debido a la preocupación. La waifu por su parte no soporta verlo así y le da un abrazo para calmarlo, ya que era algo que la madre de ella hacía para calmarla, y también le dice que confíe en él mismo, porque es esencial para el ejército y que aparte tiene amigos. Así que a continuación la fortaleza es atacada por los Givernos, pero estos en vez de atacar a los hombres se dirigen a donde están las mujeres, las cuales son custodiadas por los hombres, y ellos colectivamente atacan a los dragones para eliminarlos. Genome por su parte también se une al ataque usando sus habilidades de combate, mientras que el prota comanda a los arqueros y de vez en cuando ataca a las bestias con el artilugio de magia que Sylphid le había dado, para que este tuviera algo de magia. Después de eliminar al inmenso grupo de Givernos aparece un dragón enorme que ataca la fortaleza, y justo cuando iba a acabar con el prota llega su waifu para salvarlo, la cual pese a estar débil aún y sin poder usar magia, aplica su nueva técnica especial, causándole al dragón mucho daño. Además, Genome también llega para rematar a la bestia, pues no quiere que su rival se lleve todo el mérito. Sylphid también aparece y así las tres waifus unen sus poderes y acaban con la amenaza. Tras esto, Ulmandra se desmaya, pero el prota logra tomarla en sus brazos, aunque en eso el prota cae en cuenta de que los Givernos no se comían a nadie, sino que se llevaban a sus presas a la montaña, lugar donde inmediatamente empieza a temblar y empieza a emerger un monstruo enorme, por lo que Uchimura se da cuenta de que esta es la calamidad de la que hablaban. Pronto esa cosa se dirige hacia donde está el prota y sus waifus, pero en ese momento aparece el Señor Oscuro, quien los protege y usando su poder elimina la calamidad, aplastándolo todo con su magia arrasadora. En breve el Señor Oscuro le dice al prota que la batalla terminó y que como comandante debe hacer el grito de victoria, algo que el prota así pone contento a todo el reino. Y a continuación Genome le lanza una indirecta a nuestro prota diciéndole que lo quiere a él entre los demihumanos, pero la celosa de Ulmandra lo impide regañándolos, mientras tortura al pobre prota. Posteriormente vemos que el reino empieza a recuperarse y el alto mando es recompensado por el Señor Oscuro con piedras mágicas. No obstante, nuestro prota recibe doble recompensa, ya que el Señor Oscuro le propone que se convierta en rey, algo que acobarda bastante a Uchimura, por lo que el Señor Oscuro le dice que él tiene el talento necesario para ser un rey. Aún así, nuestro prota le pide tiempo para pensarlo. Tras esto, él tiene recuerdos de su vida pasada cuando era maltratado por su jefe y sus demás compañeros, lo cual le creó un trauma y por eso no tiene autoestima, aunque también le da miedo asumir el poder, ya que sabe que no cuenta con el poder suficiente para acabar con enemigos poderosos tal como el Señor Oscuro lo hizo. Mientras tanto, el Señor Oscuro piensa que Uchimura es el indicado, pues en ese mundo los que tienen poder se convierten en reyes, sin importar si son buenos líderes, lo que ha provocado que existan reyes tiranos, sufriendo así la población bajo el yugo de estos, por lo que la intención del Señor Oscuro es erradicar a dichos reyes y comprende que el prota es la ficha clave para este propósito, aunque sabe que el prota lidera con sus traumas del pasado y si llega a tomar el camino de ser rey deberá sacrificarse. Por eso mismo es que nuestro prota prefiere seguir siendo súbdito, ya que así tiene garantías y el respaldo del Señor Oscuro. Pero de repente el prota recuerda que el Señor Oscuro le mencionó al llegar a ese mundo que si no quería tomar responsabilidad de las tareas lo enviaría de nuevo a su mundo, por lo que cree que es una buena opción para así no convertirse en rey. Es así que mientras realiza los preparativos para abandonar su puesto, Olulu y Neya lo observan. No obstante,
entre los documentos ve una carta de la pareja que vende Chimozu, los cuales le agradecen por su ayuda y le piden que vuelva a visitarlos, pero el prota dice que no va a poder hacerlo ya que pronto renunciará, por lo que Olulu le dice a ella que vaya a informar a un mandra de que Uchimura se quiere ir, y tras esto Uchimura regresa a su querido bar donde recuerda los momentos vividos en este nuevo mundo. En eso sus pensamientos son interrumpidos ya que el dueño le invita a comida y eso es porque va a cerrar el local debido a que Uchimura ya no lo necesita, palabras que dejan desconcertado al prota. No obstante, a la mañana siguiente el prota va a despedirse de los demás altos mandos, comenzando por Genome, pero antes de que él pueda decir algo, la chica le muestra que ahora los demi-humanos y demonios entrenan juntos para mejorar sus habilidades, cosa que Genome le agradece al prota porque le demostró que unidos pueden ser más fuertes. Además le pide que lo siga coordinando. A continuación el prota se dirige con Sylphid, quien le muestra que ha creado un equipo de cultivo de Gym y de esa forma resolverá la escasez de comida, y fue gracias a Uchimura, el cual había recordado nuevamente porque quería ayudar a la gente, por lo que ahora le interesa inventar cosas para ayudar a los demás. Sin embargo, cuando el prota intenta hablar con ella, la chica vuelve a su trabajo. Después el prota se encuentra con su waifu, la cual está furiosa por tanta toxicidad que se gasta, pues Ulmandra se puso así porque vio a Uchimura hablando con las demás waifus. No obstante, antes de hacer algo, la dragona le dice al prota que diga lo que tiene que decir, a lo que este le cuenta que el señor oscuro le pidió que se convierta en el rey, cosa que lo confunde. Entonces la waifu le expresa que debe confiar más en él, además de que tiene a sus amigos y que ella siempre estará a su lado para apoyarlo, palabras que terminan afectando al prota ya que este empieza a llorar de la felicidad, dándole las gracias a su waifu mientras recuerda a los amigos que ha hecho hasta ahora, y eso hace que deje de menospreciarse. Luego el prota conversa con el señor oscuro y se decide aceptar el desafío de convertirse en un rey, y como es un novato que aspira a ser rey, necesitará la orientación del señor oscuro y también la ayuda de sus colegas para aprender más cosas. Asimismo, por el momento quiere seguir participando en las tareas que le asignen, algo que le parece bien al señor oscuro. Minutos después vemos al prota en la chamba, pero al instante llega su waifu con champán para celebrar por el futuro, por lo que le dice que tome su copa de oro, a lo que este le explica que se la regaló al señor oscuro, cosa que decepciona y molesta a Ulmandra, y vemos cómo le da una golpiza. Mientras tanto, en otra parte del palacio, el señor oscuro agradece por la copa y el prota le pide ayuda, y ya por otra parte vemos al dueño local, quien anuncia que reabrirá porque hay clientes que necesitan el local. Y con esto terminaríamos este anime de la chamba, el cual sí fue un poco diferente a los isekais que ya conocemos, pero eso no quita el hecho de que estuvo bueno. Así que si te ha gustado este video, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y sobre todo dejarme un comentario de qué te ha parecido este resumen o qué otro anime te gustaría que resumiéramos. Por lo que sin nada más que decir, nos vemos en un próximo resumen. Goodbye.